¿Alguna vez nos hemos preguntado qué hay realmente dentro de esa famosa caja negra de la inteligencia artificial? Bueno, hoy vamos a abrirla, pero no con ecuaciones complicadas, sino con una idea que es sorprendentemente visual: la geometría. Vamos a ver cómo las redes neuronales son en esencia unas verdaderas escultoras de datos. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que piensan? La respuesta, la verdad, no tiene nada de mágico. Tiene que ver, como decía, con esculpir. Una red neuronal lo que hace es tomar el espacio donde viven nuestros datos y empieza a cortarlo, a doblarlo, a darle forma, hasta que los patrones que busca quedan perfectamente separados. Miren, vemos resultados que parecen de ciencia ficción, como este, donde una máquina reconoce una cara. Parece un acto de conciencia, ¿verdad? Pero por dentro, lo que está pasando es un proceso sistemático, casi artesanal, de partición geométrica. Vamos a desarmarlo pieza por pieza. Ok, para entender cómo se construye una de estas catedrales de la computación, tenemos que empezar por el ladrillo más básico, la unidad fundamental de todo, una sola neurona artificial. A esta pieza se le conoce como unidad rectificadora lineal, o para los amigos, ReLU. Y su regla de trabajo es de lo más sencilla que se puedan imaginar. Piensen en ella como un portero de discoteca. Si el número que llega es positivo, le dice «adelante, pase». Si es negativo o cero, le cierra la puerta en la cara. Y ya está, eso es todo lo que hace. Y aquí es donde entra la geometría. Esa regla tan tonta de sí o no, de positivo o cero, le da a la neurona un superpoder. Puede trazar una línea recta y dividir el universo de los datos en dos. A un lado de la línea, la neurona se activa, al otro lado, se apaga. Es su única herramienta, su único cincel, un corte recto y limpio. Claro, un solo corte es útil, pero no nos lleva muy lejos. El verdadero poder, la verdadera magia, aparece cuando empezamos a apilar estas neuronas una encima de otra en capas. Entonces, la pregunta es, si una neurona hace un corte, ¿qué pasa cuando juntamos un montón en capas? Bueno, no es tan simple como hacer muchos cortes paralelos. Lo que sucede es algo mucho más interesante. Es una transformación completa del espacio. Y esta es la idea central de todo esto. Cada capa de neuronas no solo corta el espacio. Gracias a esa simple regla del ReLU, literalmente lo pliega sobre sí mismo, como si dobláramos una hoja de papel justo por la línea del corte. Cada capa deforma y moldea el lienzo sobre el que trabaja. Y este proceso se va construyendo sobre sí mismo. La segunda capa ya no ve los datos originales. No, ve el espacio que la primera capa ya plegó. Y sobre ese nuevo mapa, ya deformado, hace sus propios cortes y sus propios pliegues. Se van creando pliegues sobre pliegues, generando una estructura increíblemente compleja y rica. De hecho, el paper original lo resume perfecto. Esta estructura les permite reutilizar piezas de computación de forma exponencial. ¿Qué significa eso en cristiano? Que las capas de arriba no empiezan de cero, sino que construyen sobre el trabajo que ya hicieron las de abajo. Y esa reutilización es lo que les da una eficiencia brutal. Y esto nos lleva directamente al corazón del asunto, a la razón por la que todo el mundo habla de deep learning. ¿Por qué las redes profundas, con muchas capas, son muchísimo más poderosas que las redes superficiales, que son anchas pero con pocas capas? A ver, la diferencia es fundamental. En una red superficial, para definir regiones más complejas, hay que meter más y más neuronas. Y la capacidad crece de forma, lineal, polinómica. Pero en una red profunda, cada nueva capa no suma, multiplica. Multiplica las regiones que se pueden crear. El crecimiento de la complejidad se vuelve exponencial. Este es el punto clave. La profundidad permite una explosión de la capacidad expresiva. Al plegar el espacio una y otra vez, la red puede esculpir soluciones con un nivel de detalle finísimo, usando muchísimos menos recursos que una red superficial que intenta hacer lo mismo. Ok, esto suena muy bien en teoría, pero ¿se sostiene en la práctica? Pues sí. El artículo original hizo un experimento para ponerlo a prueba, una competencia directa. Y los resultados, hablan por sí solos. Pusieron dos redes con la misma cantidad de neuronas, 20. La red superficial, con una sola capa grande,
cometió 123 errores. La profunda, dividida en 2 capas de 10, cometió solo 24. Con los mismos recursos, la diferencia es abismal. ¿Y por qué esa paliza? Exactamente por lo que venimos diciendo. La estructura de 2 capas le permitió a la red profunda plegar el espacio de manera más eficiente. Pudo crear muchos más trocitos de líneas rectas para dibujar esa frontera curva y compleja, esculpiendo la solución con una precisión que la otra red ni soñaba alcanzar. Ahora, es importante decir que esta perspectiva geométrica, aunque es increíblemente útil, no es la historia completa. Como toda buena idea, tiene sus límites. Pensar en las redes solo como máquinas que cortan y pliegan el espacio se queda corto para otras tareas. Por ejemplo, cuando el objetivo no es separar puntos, sino aprender qué características definen algo, o sea, aprender representaciones. O cuando hay que predecir un valor que cambia constantemente. Para entender eso se necesitan otras metáforas. Y esto nos deja con una idea final para pensar. Si aceptamos que las redes profundas son estas escultoras que trabajan en espacios de dimensiones que ni siquiera podemos imaginar, la gran pregunta que queda en el aire es, ¿existe alguna forma, algún patrón, tan complejo que simplemente sea imposible de esculpir para ellas?